de 2 personas, la categoría de 2 personas, ¿cuántas hay? Hay una sola granja que tiene 2 personas, que se supone que son el papá y la mamá, o podría ser solamente el papá y la hija, pero desde 2 personas. Y en probabilidad eso significa el 0.0125. ¿Cómo salió? Dividiendo el 1 entre 80 granjas que fueron las que se trabajaron. ¿Ya? Luego viene la segunda categoría. La segunda categoría dice que es de 4 personas. Entonces, esas 4 personas dice que forman 6 granjas. 6 granjas hay que tienen de 4 personas. Lo que cual significa que es una probabilidad del 0.075. ¿Qué hicimos? Dividimos el 6 entre el 80. Luego viene la categoría de 6 personas por granja. Pues habían 11 de las 80 granjas. 11 de las 80 granjas tenían 6 personas. ¿Ya? Y si lo dividimos el 11 entre el 80 me da de 0,1375. Wow. Luego viene la categoría de 8 personas y habían 16 granjas que tenían familias de 8 personas. Y si ese 16 dividimos entre 80 me daba 0, así sucesivamente. Es de esa manera como se interpreta este cuadro, ¿ya? Entonces, aquí tenemos la distribución. Bueno, aquí ya tenemos nosotros la frecuencia absoluta. Fíjense que aquí la frecuencia absoluta, mira, dice frecuencia absoluta. Y aquí estamos identificándolo como ¿qué? Como granjas. Ahí está. Está mejor así. Ahora sí. Ya. ¿Listo? Ahí. Listo. Y la medida de resumen en este caso viene a ser la probabilidad, que es muy parecida o similar a la proporción. ¿Ya? Entonces, vamos a construir un gráfico en base a esta distribución de probabilidad. ¿Ya? Entonces, ¿qué se pone en la Y? No se olviden que siempre en la Y, se coloca la medida de resumen, que puede ser porcentaje, que puede ser proporción, que puede ser probabilidad. En este caso es la proporción o probabilidad. ¿Ya? Entonces aquí vamos a poner. Uy. Ahí está. ¿Correcto? Y entonces aquí en la columna donde está esta medida de resumen, yo tengo que identificar el valor mayor. ¿Y cuál es el valor mayor ahí, pelados peludos? A ver, hablen. 0,2125. 0,2125. ¿Qué quiere decir? ¿No es cierto? Quiere decir, aquí está, 0,25. Entonces, ¿qué quiere decir? 0,125. Ya. Entonces quiere decir que aquí no puede ser más pues, de 0,25. Con 0,25 ya lo tengo a todos. Entonces, 0, 0,05, 0,1, 0,15, 0,2 y 0,25. Y para construir este gráfico, simplemente hemos dicho personas que tienen dos, a ver, vamos a ver aquí, dos, ahí está. Personas que tienen sí, granjas que tienen 2 personas y entonces aquí hacemos granjas que tienen 2 personas y entonces 0,125, ahí está. Por eso que es chiquitito ahí. Luego dice granja que tienen 4 personas. Pues era, ¿cuánto? Era 0,075. Entonces 0,5, 0,75 y ahí está. Y así sucesivamente. Y de esta manera salen estos valores que vean ustedes aquí distribuidos. ¿Correcto? Entonces de eso se trata simplemente el ejemplo. De mostrar un ejemplo de lo que es distribución, una distribución de probabilidad. Súper entendido. Ya, muy bien. Vámonos ahora a otro ejemplo. ¿Sí? Diga. Vale. Un ratito, doctor, por favor, lo puede bajar al gráfico, le voy a sacar aquí. Hola. Oye, pero si está en el texto eso. Este es el mismo texto que tienen ustedes. Ya, doctor, gracias. No, es que yo tengo el antiguo. Ya. Muy bien.
sigamos. Bueno, ahora vamos a ir a otro ejemplo. Vamos a hablar de lo que es distribución de probabilidad, ¿ya? En la función de densidad de probabilidad. ¿Qué dice aquí? Ejemplo. El peso de los pollitos bebés recién nacidos, para los poliólogos, acostumbra a tener un valor de ¿cuánto? Entre 0,38 y 0,45 gramos. Así pesan los pollitos, que dicen pío pío. Pero no todos estos pesos son igualmente probables, como tú bien sabes. Lo habitual son pesos próximos a los 40 gramos, lo cual se puede observar tanto en la distribución de frecuencia de la tabla 5.3.3 como en el histograma de la figura 2.3.3. Alrededor del 60% de los pollitos se sitúan entre un peso de 41 y 44 gramos. Y ahí está, este es el cuadrito. Entonces, ¿qué vemos acá? Las categorías son los pesos de los pollitos, ¿no es cierto? Recién nacidos, desde 38 hasta 45 gramos que puede ser. Obviamente que hay pollitos que pesan menos de 38 y obviamente hay pollitos que pesan más de 45. Pero generalmente lo que se vende comercialmente es entre 38 y 45. Menos de 38 ya no lo acepta la gente. Bueno, más de 45 te puede aceptar, pero generalmente no salen más de 45, raro, porque el peso del pollito bebé está íntimamente relacionado al peso del huevo. Entonces, las gallinas no van a poner, que se llama huevos tan grandes como para que salgan mucho más de 45. ¿Ya? Bien. Y entonces aquí la frecuencia va así. Pollitos, ¿no es cierto?, que nacieron, se tomó al azar una muestra de 100 pollos. Aquí están los 100 pollos. Ahí, ahí, ahí. Y entonces, ¿cuántos de los 100 pollos pesaban 38 gramos? Uno solo. Que lo dividimos entre el total que es 100 y me da, en proporción me da eso. 0,01. ¿Ya? Bueno, de 39 gramos habían 6 pollos, de 40 gramos habían 10, de 41 18, de 42 25, de 43 23, de 44 10, de 45 7. Y ahí están sus respectivas proporciones o probabilidades. Mismo detalle que hicimos hace un ratito. A ver. Ay, me picó la garganta. Estoy queriendo resfriarme. Dije desde la anterior semana ya estoy resfriado. Entonces, misma cosa, ¿no es cierto? La proporción es la medida de resumen o la probabilidad. ¿Y qué hacemos con eso? Vemos cuál es el número mayor y en este caso vemos que es el 0,25. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nuestra Y lo vamos a construir a un número inmediato superior que sería el 30, ¿no es cierto? Ah, pero en este caso, ¿por qué lo ha hecho 30? Debería haber sido 0,30. Error en el texto. Sí, hay un error en el texto. Copiar. Excel. Pegar. 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 Ahora sí. Ya. Listo. Ahora, ¿qué vamos a ver aquí? Vamos a ver el gráfico. Ahí. Vamos a poner acá. Ahí. Ahí. Centrado. Ahí está. Y vamos a insertar. Vamos a gráficos. Y gráficos vamos a ir a barras. A Chacata. Y ya está. Ah, pero aquí estoy tomando en cuenta el total. Ya, no sirve ese. Ya no. Chaca. Hasta aquí. Eso. Lo seleccionamos, nos vamos a insertar.
De insertar nos vamos a gráficos. Elegimos el primero que es de barra y ya está. Ahora sí está pintudo. Pero aquí está el error. Aquí está el error. ¿Por qué me pone 30? ¿Por qué lo pone así? Qué raro. Aquí debería haber sido 0. Creo que está tomando en cuenta la frecuencia absoluta. Sí, ¿no? Sí, eso está tomando en cuenta. Tienes razón. Tienes razón. A ver, vamos a ver aquí. Sí. Y tendría que estar tomando en cuenta la proporción. Se la vamos a hacer. Se la vamos a hacer, caramba. ¡Tachán! Vamos a borrar este. Chapaca. Listo. Vamos a borrar este. Eliminar. Vamos a borrar este. Eliminar. Ahora sí se la hicimos. Qué malos somos, qué malos somos. Ahora sí. Insertar. Gráficos. ¡Uy! ¿Qué pasó? Uy, uy. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Choca, choca, choca. Ahí. Insertar. ¿Y por qué sale esto así? ¡Bah! ¿Qué tipo de gráfico es eso, po? Ahí. Insertar. Aquí. Este. ¡Bah! ¿Qué, güey? Tan loca mi computadora. Ahí debería haberlo tomado en cuenta. A ver, vamos a ver qué es lo que pasó. A ver ahí. Ahí vamos a hacerlo. Ahí. Insertar. Ahora sí. Pero otra vez hizo lo mismo. No tomó en cuenta la frecuencia absoluta. Así no juego yo. A ver qué hacemos. A ver, vamos a cortar este aquí. Cortar. ¿Eso no sería más fácil? Cortarlo. Insertar. A ver, ahora vamos a ver. Si no me corto un... Ahorita vamos a ver. Insertar. Insertar. Ahora sí. Igual nomás. ¿Qué será, che? ¿Por qué lo querrá tomar en cuenta la frecuencia absoluta? Ah, cambió estos de aquí. Ah, no están bien. Es de 45, de 38 a 45. ¿Y si así lo grafica, doctor? Para un ratito. No me va a ganar. 5 en 5, ¿no ve, doctor? Y el mayor es... Pero es que me tiene que tomar en cuenta aquí esto, ¿no? No esto. A ver, vamos a ver ahora. Si no, no sé yo. No quiere. No quiere, no quiere, no quiere. No quiere. No quiere, che. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, para atrás. Doctor, Sí. disculpe la molestia. Quería pedirle permiso si es que puedo salirme de la clase porque tengo que ir urgentemente a la clínica. Pero tiene una cara de feliz para ir a la clínica usted. No, es que me van a revisar a mí. Bueno, vaya, vaya. Gracias. Muy bien, hasta luego. Bueno, pelado peludo, ¿qué hacemos aquí, che? No nos quiere recibir esto. A ver.
En teoría podemos ingresarlo así como en Word, solamente lo ponemos ingresar gráfico y te pide qué tipo de gráfico y ingresar manualmente los ¿cómo se llama? ¿Word? Sí. Y te sale así, lo mismo así, solamente que ya tienes que cambiar, digámoslo. A ver, Tenés veamos. que cambiar los valores, De aquí. ¿No? ¿Aquí? ¿O dónde? Sí, eso está en Word, ¿no? Sí, esto está en Word, pero proviene de un Excel. Claro, si está en Word, usted pone ingresar gráfico. ¿Dónde? Hay que seleccionar todo. No. Solamente ingresar gráfico y meterlo manualmente el 0,01, así. Y sucesivamente con todo. No, pues aquí podemos hacerlo también nosotros. Ahí. Aquí, por ejemplo, a ver. ¿Dónde dice que es el límite? O simplemente lo borramos esto. A ver. ¿Aquí cuánto tendría que haber sido? ¿0,0 cuánto? 0,01. No, tenemos que llegar a 0,30, pues. Eso era lo que decía, doctor, si decía usted que era el 25, 25 es el mayor de acá de la proporción, dijo, ¿no ve? Sí. Hasta 30, por eso es que no le daba en Excel. No, eso no tiene nada que ver. Bueno, chicos, vamos a asumir que hay un 0, por delante ya. Ya después lo soluciono esto, pero no es de 0 hasta 30, es de 0, 0,5, 0,1, 0,15, 0,20, 0,25 y 0,30, ¿ya? Ahí. ¿Entendieron? Ahí si lo tienen impreso lo cambian ustedes. Ya después yo veo cómo lo arreglo ustedes aquí. Pero me di cuenta del error más bien. El primero es 0, el segundo es 0,5, 0,10, 0,15, 0,20, 0,25 y 0,30, así. Aquí, esto que he escrito aquí, ¿ya? Bien, sigamos. Si nosotros vemos acá la distribución de esos pesos de pollito, como ustedes pueden ver aquí está entre 38 y 45. Pero si nos vemos nosotros cuáles son los que más repiten, pues los que más repiten están aproximadamente entre 40 más o menos y 44 los que más repiten, ¿no es cierto? Eso nos está mostrando el gráfico. Pero se pueden hacer otros cálculos también. En vez de decir yo cuáles son los pesos que más se repiten, puedo decir cuáles son los pesos que existen entre A y B, entonces yo ya puedo hacer ese cálculo. O puedo decir yo también cuál sería la probabilidad de que haya, en vez de que sea entre A y B, diría o menor, mejor dicho, menor que A, entonces ya desaparece B. O cuál es la probabilidad que sea menor que A, entonces ya uno se ubica en esta parte o se ubica en esta otra parte. Se pueden hacer muchos cálculos que ahorita vamos a hacer ejercicio para que no se chipen y lo vean poco a poquito. Bien, vamos a hablar ahorita de lo que es la distribución binomial. La distribución binomial, señores, es más o menos como lo que víamos nosotros en el caso del sexo. ¿Se acuerdan ustedes que los nacimientos con respecto a la variable sexo que decíamos que era X, podrían ser dos solamente, ¿no es cierto? Podría ser hembra o podría ser macho. Entonces, o es hembra o es macho, es binomial. Entonces, por ejemplo, los nacimientos con respecto al sexo es una distribución
binomial, ¿ya? A eso se está refiriendo acá. Cuando tiene solamente dos respuestas, también les hacía broma con que fumaban, no fumaban, si bebían, no bebían, etcétera, etcétera, es también distribución binomial. Esa distribución también se la llama distribución de Bernoulli, chicos, también, ¿ya? Porque ese señor fue el que descubrió y procesó este tipo de información, este tipo de cálculo, entonces también se lo llama así, ¿ya? Sigamos. Bueno, y aquí está, por ejemplo, la distribución de Bernoulli, pero en el mismo ejemplo que estábamos viendo hace un rato, que es este de aquí, miren, ¿ya? Sea X mayúscula la variable sexo, y decíamos que el éxito era 1 y lo vamos a determinar a la hembra, y a 0 lo vamos a poner al macho como fracaso, ¿no es cierto? En el caso de las vacas lecheras. La probabilidad de la ocurrencia de cada resultado será precisamente la probabilidad del éxito. Claro, si nosotros vemos acá, por ejemplo, el éxito, que es la P minúscula, ¿no es cierto?, es igual a la probabilidad, que es una P mayúscula, ¿no es cierto?, de la variable sexo, que es X, ¿no es cierto?, que es igual a 1. Entonces, eso es lo que está diciendo ahí, ¿cierto? En otras palabras, nosotros estamos diciendo que P minúscula es el éxito más Q minúscula, que es el fracaso, entonces es igual a 1. ¿Por qué es igual a 1? Porque el éxito, que es la P minúscula, vale 0,5. Y el fracaso es la otra mitad de la probabilidad, que también sería 0,5. Y entonces 0,5 más 0,5 es el 1. Entonces eso es lo que ustedes están viendo aquí. O también dice acá, por lo tanto, dice, ¿no es cierto? Y dice, el fracaso, dice, es igual a 1 menos el éxito. Ah, entonces 1, el éxito era 0,5. Entonces 1 menos 0,5, ¿cuánto es, chicos? Hey, 0,5. ahí está. Ahí está. O decir acá, hembra es 0,5 y macho es 0,5. Total, 1 por 100, 50%, por 100, 50%, total, ¿es cierto? Aquí decíamos que era 1, y aquí el total va a ser 100%. Entonces, es así como se maneja la distribución de Bernoulli, señores, ¿ya? Y aquí lo estamos viendo, ¿no es cierto? Como éxito, no se olviden, a la P minúscula, y fracaso a la Q minúscula, ¿ya? ¿Se entendió? Sí, doctor, sí se entendió. Sí, doctor, se entendió. Bien. Entonces dice, pues P y Q, P minúscula y Q minúscula, son las probabilidades de suceso que podrían ocurrir con respecto al sexo, ¿no es cierto? Y obviamente son mutuamente excluyentes, porque si nace hembra no puede ser macho, si nace macho no puede ser hembra. Y Q es el complemento de P. Ya se les demostré también aquí en la fórmula porque es el complemento. Bien. El valor esperado y la varianza, el valor esperado, por si acaso, también se le llama al promedio, por si acaso. El valor esperado o promedio, ¿ya? Y la varianza de la distribución de Bernoulli se lo identifica de esta manera. A ver, veamos. Cuando hablamos de la esperanza o promedio, estamos hablando esperanza o promedio del sexo, por eso dice entre paréntesis X, es igual a ¿qué? Es igual a P, que es el éxito. ¿Por qué? Porque estamos esperando una hembrita en vacas lecheras, ¿cierto? Ya, perfecto. ¿Y cuál sería la varianza? Pues la varianza del sexo, varianza B chica de X, varianza del sexo, o sea, la variación, es igual a ¿qué? Es igual al éxito por el fracaso. Eso es lo que está representando en estas pequeñas fórmulas aquí. ¿Ya? Y entonces cuando nosotros vamos a hablar de preguntas de la variable aleatoria binomial, lo que tenemos que decir es, el sexo tiene una distribución, esa S volcada significa, el sexo, ¿por qué digo el sexo? Porque X está representando al sexo. Entonces, el sexo tiene una distribución binomial
tomando en cuenta el número de observaciones y el éxito. Ahí está. La probabilidad del éxito. Y aquí están descritos ya en forma escrita, si quieren. ¿Correcto? Bueno, mucha teoría. Vámonos a la práctica. Vamos a ver algo que realmente, digamos, lo vayan a entender mejor, porque eso es pura teoría. Lo pueden leer con calma ya después ustedes solos. La distribución normal. Hasta aquí, hasta hace un ratito habíamos visto distribuciones discontinuas. Estábamos viendo para variables que no aceptan números decimales. Cuando ya empezamos a hablar de la distribución normal, jóvenes, en este momento comenzamos a hablar ya de variables continuas, de cuantitativas continuas, o sea, que se aceptan números decimales. ¿Qué querés? ¿Querés salir? Ahora sí. Ya, salí. Ay, ha sido que se entró un gato y estaba desesperada la perra. ¿Se entendió? Entonces, hasta ahí hablábamos de distribución de variables continuas. A ver, mejor dicho, discretas, que no aceptaban números decimales. Ahora, a partir de la distribución normal, vamos a comenzar a hablar ya de variables continuas que sí aceptan números decimales. Y eso lo dice aquí. ¿Ya? Ahora, la mayoría de las variables continuas que se presentan en la práctica diaria, como ya vimos, el peso, la talla, el colesterol sanguíneo, la presión arterial, todas esas cosas, pueden ser modeladas mediante esta distribución, lo que es la distribución normal, ¿ya? A pesar, escuchen esto, de que ellas no siguen exactamente una distribución normal. Además, dice, ¿no? La ley normal tiene gran interés en la estadística inferencial. Acuérdense que la estadística era descriptiva o era inferencial. Descriptiva cuando era muy general e inferencial cuando era muy importante y profunda. Entonces la distribución normal es importantísima, la inferencial. ¿Por qué? Porque sirve como modelo para describir la distribución muestral de las medias, como veremos en los temas siguientes. Ahora, ¿por qué dije hace un rato que la distribución normal, encontrar una distribución normal en una muestra que tomemos es muy difícil? Es casi imposible. Aquí inclusive por algún lugar dicen, ahorita le voy a decir, a ver, ¿dónde está? Por aquí dice que es tan difícil encontrar una muestra que sea estrictamente normal como encontrarle muelas o dientes a los pollos. ¿Tienen muelas o dientes los pollos, señores? No. Bueno, así mismo es de difícil, o sea que casi es imposible encontrar una distribución que sea exactamente normal. Por eso es que casi siempre todos los datos que trabajamos son aproximadamente normal. Muy bien. Muy bien. También muchos de los estadígrafos empleados en los contrastes de hipótesis para hacer inferencia estadística, que veremos más adelante, siguen esta distribución, a la vez que muchos de los test estadísticos que veremos dan por supuesto que los datos provienen de una distribución normal, ¿no es cierto? Fue Carl Friedrich Gauss, por eso que se llama campana de Gauss, pues Carl Friedrich Gauss fue quien descubrió la función matemática de la distribución normal. Y lo hizo mediante una fórmula que nosotros la vamos a ver en este momento, aquí. Ahí está. Es esta fórmula. O sea que nosotros cuando vamos a hacer la distribución normal ya no tenemos que realizar esta fórmula. Se las estoy mostrando para que sepan de dónde salió. ¿Ya? Entonces ahí este señor utilizó esa fórmula para trabajar lo que era distribución normal. ¿Cierto?
Cuando hablamos de la distribución normal, señores, tomemos en cuenta que siempre vamos a tener una variable, que en este caso es la X mayúscula, que va a estar distribuida, significa esa colita que está ahí, una variable distribuida normal, significa la N mayúscula, y entre paréntesis dice, tomando en cuenta, fíjense que ahí hay una que parece U, pero no es U, es una mu, así se llama, ¿no? Mu. ¿Por qué? Porque esa es una media, pero ya no es una media como la que conocieron ustedes así. Esa media que ustedes conocieron así, aquí, era media de la muestra. Pero cuando hablamos de este sigma mu, entonces estamos hablando de media poblacional. No se vayan a olvidar, ¿ya? Entonces, vuelvo a repetir. Una variable está distribuida en forma normal tomando en cuenta la media poblacional y la varianza poblacional, dice, ¿ya? Donde mu es la media o valor esperado, que le decía esperanza a ustedes hace un rato, y sigma elevado al cuadrado es la varianza, ¿no es cierto? Y ahí está nuestra campana de Gauss. ¿De dónde salió esta formita? De la fórmula que dice aquí f sub x, que es esta de aquí. Aquí está. Esta es la fórmula f sub x, por eso es que van a encontrar la campanita de Gauss y dice f sub x. ¿Qué es la f sub x? Es la fórmula que se utilizó para determinar esta forma que tiene la campana de Gauss. ¿Se entendió? Si alguien le pregunta alguna vez por ahí, oye, ¿y qué significa esa f sub x? Es la fórmula con la que se calculó esta forma de la campana llamada de Gauss. Porque fue Friedrich Karl Gauss quien hizo esta fórmula. Bien, esto solamente es cuento chino. Sigamos. Bien, otro detalle que tenemos que saber, chicos, es lo siguiente, que cuando nosotros estamos hablando de la campana de Gauss, aquí hay un pequeño problemita. La campana de Gauss nunca topa a la línea horizontal. Aquí solamente es por gráfico que lo hicieron juntar. Pero en realidad, chicos, nunca lo llega a topar la campana a la línea. Es así. Pareciera que la va a topar, pero nunca la llega a topar. Por si acaso, chicos, ¿ya? Pero lo cierto es que bajo esa curva, ¿ya? Tiene un valor 1, que es un valor total, y es el mismo que muestra acá. ¿Por qué? Porque ya hace un rato le dije que la probabilidad no puede ser menor que 0 ni puede ser mayor que 1. ¿Por qué? La probabilidad siempre va a ser menor que 1 y va a ser mayor que 0. ¿Ya? Por eso es que el valor total, que es el 100%, es 1. ¿Ya? Sigamos. ¿Qué característica tiene que tener esta curva? La característica es que esta campana, bueno, aquí yo lo dibujé feo porque no tengo buen pulso, pero aquí está bonito. Fíjense que la campana es exactamente igual de aquí de la mitad hacia la izquierda que de aquí de la mitad hacia la derecha. Es idéntica. Entonces, dice, su primera característica es que debe ser simétrica a la media. ¿Y por qué dice la media? Porque en la parte más alta de la curva se encuentra el valor de la media. ¿Ya? Por eso dice así. Tiene su punto máximo en la media. Ahí está. Tiene su punto máximo o más alto a partir de la media. Ahí está. Correcto. ¿Ya? La media, la mediana y la moda son igualmente entre sí. O sea que si yo aquí no tuviera la media, pero si tengo la mediana o la moda, puedo usarlo aquí en esta parte, ese valor. ¿Por qué? Porque tanto la media, la mediana y la moda, ¿ya? Son medidas de tendencia central. Eso ya lo vimos con ustedes también. Ahora, si nosotros vemos que vale 1 el valor de este gráfico, quiere decir que de aquí del centro de la media hacia la izquierda es 0,5 y del centro hacia la derecha es otro 0,5. O sea que 0,5 más 0,5 es igual a 1, que es el 100%. O decir 50% y 50% es igual al 100%. ¿Ya? Sigamos. ¿Qué más dice? Otra cosa, siempre es positiva. Siempre es positiva. ¿Por qué? Porque aquí está la Y, ¿no es cierto? Y aquí está la X.
Acuérdense que estos valores de aquí y de aquí son positivos. En cambio, de aquí para allá y de aquí para allá, ¿qué son? Son negativos. Y nosotros estamos trabajando de aquí para allá. No se olviden, a ver, creo que se han olvidado ustedes. Nadie responde nada, porque uno no sabe si entendió o no entendió. Cuando hablamos de las abscisas, esta es la y esta de aquí es la X. Pero aquí son valores positivos y aquí son valores negativos. Entonces fíjense que la curva está entre esta y esta. ¿Qué quiere decir? Entre aquí y aquí. Ahí está. Por eso es que no está dibujado lo demás. Por eso dice que el valor dentro de la curva siempre va a ser positivo. ¿Se entendió? Eso es bueno que lo entiendan ahora. ¿Ya? Es por eso que dice aquí. Sí, doctor, se entendió. Perfecto. Ahora, las dos colas, dice, ¿no? Las dos colas de las curvas están cada vez más aproximadas al eje de la X, que es lo que yo les mostraba hace un ratito. Pareciera que ya lo van a agarrar, pero es que nunca lo llega a topar como está mostrando aquí este dibujo que tiene ese error. Nunca lo llega a topar, es así como esto, ¿ya? ¿Qué más? Si se levantan dos perpendiculares a una distancia de una desviación estándar, desde la media hacia ambos lados, ¿ya? El área delimitada por la curva del eje X y las perpendiculares será aproximadamente del 68%, que es lo que le dije hace un ratito, ¿no? A partir de la media, si tomamos este dato y este dato, aquí casi siempre va a ser un valor aproximado de 68%. Y el resto estará repartido en menos proporción. Aquí y aquí. ¿Bien? ¿Qué más? Los parámetros de la media poblacional mu o sigma, que es la varianza, determinan completamente la forma de la campana. ¿Por qué? Porque fíjense que mientras menos amplia es la variación o la varianza, la campana es como la verde, es más aguda y más alta. ¿Lo ven? Y sin embargo, si vamos aumentando la variabilidad, o sea, de 0,1 lo ponemos a 0,2, 0,4, fíjense que la curva se va haciendo más chata como la azul o mucho más chata como la roja. Entonces, fíjense cómo cambia la forma de la campana de Gauss de acuerdo al valor de la variable, de la variabilidad, perdón, no de la variable. ¿Ya? Bueno, chicos, Perico, aquí hay un video, se los voy a pasar ahorita Por WhatsApp. por WhatsApp, porque son flojos para entrar al Moodle de ustedes, porque también está en el Moodle. Copiar. Pero como ya los conozco, Mosco, se los paso mejor por aquí. Oiga, pero Gracias, hay doctor. algunos videos en el Moodle que no están completos, le cuento. ¿Cómo? A ver. ¿Cuál es la Por queja? ejemplo, para el examen anterior, por ejemplo, yo quise revisar los videos y algunos videos eran de 3 minutos y se cortaba a media explicación. ¿Y por qué no me dijeron? Y que ya me daba Debían para haber poder decir dicho. que tenía que hacer. ¿Y cómo no tenés miedo de declararte a las peladas, que eso sí que da miedo? Mentiroso. Bueno, ahí está el video. Lo vamos a mirar ahorita, chicos. ¿Ya? Lo vamos a mirar ahorita. A ver. No quiero. Vamos a entrar al módulo y lo vamos a ver desde ahí. Porque me interesa saber lo que dice este pelado peludo. A ver si es mentira o es verdad lo que dice. A ver. Aquí. Video. La educación, clase de introducción. Para agrupar datos. Cálculo, representación estadística. Tasa, media de la muestra, mediana. Deciles, varianza, coeficiente de variación. Y no hay más. Ah, bueno. No está aquí. Ese no está aquí. Bueno, miremoslo nomás entonces. Ustedes ya en su casa lo miran tranquilo desde el WhatsApp y ahorita lo vamos a ver aquí, ¿ya? Pongan atención porque está muy bonito este video.
Venga, vamos a comprender qué es la distribución normal. Y empezamos con un ejemplo. Vamos a suponer que tenemos un número de personas pues que forman parte de un barrio, de un pueblo, de un país, y queremos estudiar la altura, ¿no? ¿Cómo se distribuye la altura de esa gente? ¿Qué parámetros tiene? ¿Cuál es la altura media de esa población? Etcétera. Así que voy midiendo a todas las personas y los resultados que me dan al medirlos, pues los voy organizando. ¿Cuánta gente me ha medido 1,60? ¿Cuánta gente me ha medido 1,65? Etcétera. Entonces al final lo que voy a hacer es un gráfico, una tabla de frecuencias donde, como veis, en el eje X pongo las distintas alturas que tiene la gente y en el eje Y cuántas personas tienen esa altura. Es decir, por ejemplo, 1,71, ¿no? 1,71 metros, 171 centímetros. ¿Cuánta gente me ha medido 1,71? Pues bastante gente. Esa barra representa el número de personas que han medido 1,71. ¿Cuánta gente ha medido 1,66? Pues también bastante gente, un poco menos, pero también mucha gente ha medido eso. ¿Cuánta gente mide 1,69? Pues bastante. Veis que hay mucha gente que ha medido 1,69. ¿Cuánta gente mide 1,90? Pues ahí ya menos, porque es una altura bastante considerable. No mucha gente mide 1,90. Lo mismo puede ocurrir con 1,46. Tampoco hay mucha gente que me ha medido 1,46. O fijaos, ¿cuánta gente mide 2 metros? Pues poquísima, ¿no? Muy poca gente me mide 2 metros porque es una altura bastante considerable. Entonces, si voy haciendo esta gráfica con todas las alturas, al final me queda una figura más o menos así. Y entonces es cuando decimos que este estudio, la altura, este parámetro, se ajusta a una curva normal, que es esta que aparece aquí. Es lo que se llama una curva de distribución normal, que tiene una serie de características. Por ejemplo, que aquí el valor medio, el que hemos puesto como 1,69, es la media de la población, es la altura media, pero también es el valor que se me ha dado con más frecuencia, el valor que se me ha repetido en más ocasiones, o sea que también es la moda, ¿vale? Y fijaos, más características, esta curva de distribución normal es simétrica respecto a la media, tiene la misma forma a la derecha que a la izquierda, es decir, que igual se distribuyen las alturas para la gente que es más alta que la media como para la gente que es más baja. Y hay tanta gente que mide más que la media como gente que mide menos que la media. Vale, otra cosa curiosa de esta curva es que muchísimas encuestas que yo puedo hacer, muchos parámetros que puedo estudiar, se ajustan a esta distribución, a esta curva. Por eso se llama distribución normal, porque lo más normal es que si yo hago una encuesta, al final los resultados se me ajusten a esta curva. Bueno, por cierto, la media de la población la vamos a representar con este símbolo. Es una letra griega que se llama mu, ¿de acuerdo? Y será la media poblacional. Como decía, hay muchas cosas que puedo estudiar, por ejemplo, el peso que tienen los bebés al nacer. Cuando nace un bebé, pues pesa algo. Entonces, si yo fuera haciendo una encuesta y midiendo el peso de varios bebés al nacer, pues mira, me encontraría con muchos que pesan 3,6 kilos. También muchos que han pesado 2,900. Muchísimos bebés que han pesado 3,3 kilos. Ya 4,400 menos, ¿no? Porque ya es un bebé bastante considerable. Bebés que pesan poco, como 2 kilos, pues también hay pocos. Que pesen 5 kilos, pues ya muy poquitos. Y en general, las distintas cantidades de pesos pues se distribuyen una vez más según esta curva de distribución normal. Más ejemplos, por ejemplo, en un examen como la PAU, ¿no? la selectividad o como lo vayan a llamar, la nota que van sacando los estudiantes. Si represento el número de estudiantes que saca cada nota, pues mira, habrá muchos estudiantes que hayan sacado un 5. Muy poquitos que saquen un 9,5, porque claro, es una nota muy alta, pero a la vez también hay muy pocos alumnos que sacan una nota muy baja, como un 1, y en general todas las notas siguen esta distribución, que es una distribución muy normal, porque casi todo el mundo al final pues saca unos valores medios, ¿no? Hay muchísima gente que saca en torno a 5, 4, 6, etcétera, y tan difícil es sacar una nota muy alta como sacar una nota muy baja, y por eso esta curva tiene esta forma. Por ejemplo, si le pregunto a la gente cuántas películas has visto el año pasado, en todo un año, pues a lo mejor me sale mucha gente que ha visto 35 películas, ¿no? Muy poquita gente habrá visto 200 películas en un año, pero también muy poquita gente me dirá que solo ha visto 5 películas. Y en general, si voy organizando el número de películas y el número de personas que la han visto, pues me sale una vez más esta curva de distribución normal, ¿vale? Entonces, esta curva, repetimos, tiene un valor central que representamos con la letra mu, que es la media poblacional, la media de la población. Y tiene otra característica que es la siguiente, y ahora se representa con la letra sigma. Es otra letra griega, sigma en minúscula, que es la desviación típica. Y la desviación típica me dice, vale, muy bien, tú tienes una media. Ojo,
aquí él está hablando un poquito diferente que yo. Yo cuando les dije aquí que la variación se daba a partir de la varianza, y él está hablando de la desviación típica, pero es lo mismo. ¿Por qué? Porque si yo a la varianza, que es este mismo sigma, letra griega, elevado al cuadrado, es varianza. Pero si le saco el cuadrado, quita el elevado al cuadrado y se convierte solamente en desviación típica o desviación estándar. Entonces es lo mismo, y eso ustedes ya lo saben, porque yo les expliqué eso cuando llevamos medidas de variabilidad. ¿Ya? Pero la gente que no da la media está muy alejada de la media o se acerca mucho. ¿Tienes una población con toda clase de notas o es una población muy homogénea? Me explico. Imaginemos una situación heterogénea, ¿vale? Tenemos un barrio, por ejemplo, un ayuntamiento, y entonces le preguntamos a la gente cuánto gana. Bueno, pues hay muchas personas que ganan 1.500 euros al mes, ¿vale? También hay bastantes personas que ganan 2.000 euros al mes. Y también hay bastantes personas que ganan 1.000 euros al mes. Incluso hay bastante gente que gana 3.000 euros al mes, pero también, por desgracia, hay mucha gente que gana solo 500 euros al mes. Y entonces, al hacer esa curva, me queda una curva, lo veis, como bastante plana, bastante achatada. ¿Por qué? Porque hay gente que gana todo tipo de sueldos. Esto entonces me daría una desviación típica muy elevada, porque hay toda clase de resultados. Hay resultados muy alejados de la media porque ganan mucho más dinero, pero también hay resultados muy alejados porque ganan mucho menos dinero. Entonces, esa es la razón por la que las curvas toman diferentes formas, unas más altas y angostas, y otras más anchas como esta y bajitas. Porque las diferencias a partir de la media son muy amplias hacia abajo o hacia arriba. ¿Ya? Entonces, eso es lo que explica. La varianza o la desviación típica es lo que explica la forma achatada de una curva de campana de Gauss. Situación homogénea sería la siguiente. Yo tengo un barrio en el que muchísima gente gana 1.500 euros, por ejemplo, ya muy poquita gente gana 2.000, pero también muy poquita gente gana solo 1.000 euros, ¿vale? Y no digamos, ya nadie gana 3.000, imaginaos que es un barrio donde todo el mundo es de un perfil muy parecido, muy parecido. No hay casi nadie que gane 3.000 euros, pero tampoco hay casi nadie empobrecido que gane 500. De manera que esta curva de distribución normal les queda como más afilada. ¿Lo veis? Es una curva que está más compacta, y esto lo que significa es que hay una desviación típica muy baja. O sea que la gente no se desvía mucho de la media, sino que todo el mundo está apretado, como por así decirlo, en torno al valor medio. Ya, a ver, ¿cuál es la diferencia entre la una y la otra? Porque pareciera que está hablando de lo mismo. Pareciera que está hablando de lo mismo, porque fíjense que aquí la media es 1.500 y el menor es 500. Aquí la media es 1.500 y aquí también el menor es 500. Aquí el mayor es 3.000 y aquí el otro es 3.000. Entonces, ¿por qué si tienen los mismos valores aquí es larga y aquí es chata? La respuesta está en la Y. Aquí en la Y la cantidad de personas es mucho mayor que aquí. ¿Entendieron? ¿Entienden? La cantidad de las personas también influyen en la altura, ¿no es cierto? Por eso es que teniendo los mismos valores, la forma es diferente, porque la cantidad de personas que habían aquí eran mucho más altas que los que habían aquí. ¿Ya? Pero están ganando lo mismo, entonces solamente que más gente está ganando. Los del medio, más gente está ganando 1.500, 1.000 y 2.000, exactamente, a eso es. Sí. Exactamente lo mismo. Apretado, como por así decirlo, en torno al valor medio. ¿De acuerdo? Así que ya, recapitulando, esta es la distribución normal, porque si hago muchas encuestas, los resultados que me van a salir se agrupan según esa curva de distribución, que es una curva que tiene esta forma, que en el valor, que en el centro está lo que llamamos la media poblacional, con el signo mu, y que también tiene desviación típica, que es un parámetro que me va a decir si es una curva muy achatada o muy afilada, ¿vale? Si es una población muy heterogénea donde hay toda clase de valores o una población muy homogénea, ¿de acuerdo? Y por cierto, esto va a ser importante, una distribución normal, ya para resumir, se denota así, n y entre paréntesis mu y sigma. O sea, cuando ves una distribución normal que ponga n paréntesis 108, significa que la media es 100 y que la desviación típica es 8. ¿Listo, pelado peludos? ¿Qué les pareció? Bueno, ya hemos visto lo que es la... ¿Qué les pareció el video? ¿Ah? Está bueno, ¿eh?
Bueno, Muy bien, entonces eso, interpretar. sí, eso es lo que complementa básicamente, digamos, a nuestra clase. ¿Ya? ¿Qué horas son? Ya son las 4. Vamos a quedar ahí pelados peludos, ¿ya? A ver, ya, aquí. Quedamos aquí. Para la próxima clase vamos a ver otros. Ah, bueno, aquí están los ejemplos que ya lo hemos visto en el video, ¿verdad? Están también en el texto, por si acaso, fíjense en el texto nuevo. Vean, están toditos esos ejemplos que acaba de explicar el video. ¿Ya? Y luego vamos a comenzar a ver ejercicios. La próxima clase comenzamos a ver ejercicios, jóvenes, que aquí ya miran y en ejemplo. Y ahí los vamos a calcular, ¿ya? Y con eso vamos a terminar la estadística, porque de aquí para adelante es re complicado. Ustedes van a ver que ya nomás ahorita deben estar medio asustados ustedes ahí. ¿Ah? Si nos da tiempo vamos a ver un poquitito de regresión, también correlación, pero lo que más me interesa que vean es probabilidad, ¿ya?